Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Este es el problema de la levadura de los fariseos, que la levadura de los fariseos se centra es en el problema exterior. Por eso es que el Señor Jesús les decía a ellos, porque ustedes limpian lo de afuera del plato, pero no lo de adentro. Entonces, por fuera, ellos estaban tratando de cumplir la ley. Y eran circuncidados y enseñaban la circuncisión, enseñaban el lavatorio de manos, cosa que ni siquiera estaban en la ley, porque hasta ellos mismos ponían más leyes para ellos tener el control del pueblo. Ellos ponían leyes sobre leyes, sobre leyes, sobre leyes para tratar de manipular a la gente. Eso hacen los predicadores de la prosperidad en la actualidad. Y se atribuyen a ellos el evangelio. El evangelio le pertenece únicamente a el Señor Jesucristo. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Entonces el Señor les decía sepulcros blanqueados, porque por lo de afuera es muy bello, pero por dentro ya hay carroña, hay mortandad, ya todo está podrido. Eso es un sepulcro blanqueado. Entonces, y una de las grandes doctrinas que impartían los escribas y fariseos era la santidad de una manera visual. ¿Y cómo se miraba la santidad de una manera visual? Usted cuando va al Antiguo Testamento, usted puede recordar que las personas hacían altares en las montañas, hacían holocaustos en las montañas, y esto para declararle a las demás personas y las demás personas vieran que hay alguien que le está sacrificando a un Dios. Entonces, esto era un sacrificio como visual, en donde la gente, algo que usted siempre va a ver que es la montaña. En el antiguo Israel o en los antiguos pueblos, pues obviamente la loma era algo muy común, ¿no? De hecho, al Señor Jesús lo sacrificaron ¿en dónde? En un monte llamado el Gólgota, ¿no? Entonces, algo que entendían mucho los antiguos es que Dios estaba ¿en dónde? En los montes. O sea, los antiguos pensaban que los dioses, no solamente estoy hablando de Yahvé, como lo vemos, por ejemplo, en los sacrificios que ofreció Jacob, Abraham, Isaac. Por ejemplo, al pueblo se le presentó Dios, Jehová Dios, ¿en dónde? En el monte Sinaí. Entonces, una forma en la que ellos querían mostrar a Dios era a través de los lugares altos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Elías sacrificaba en los lugares altos, Eliseo también. Entonces, los grandes profetas, de hecho, Samuel subía continuamente a sacrificar en los lugares altos. Entonces, los fariseos trataban de implantar nuevamente esto, aparte del templo. Y esto con el propósito de ser más visuales, de tener renombre, alejando completamente al pueblo de la verdadera creencia que ya les había transmitido Yahvé. Entonces usted dice, ¿cómo así? ¿Eso qué tiene que ver con la creencia que les había transmitido? Y es que cuando vemos la figura de la mujer que pone una pequeña parte de levadura en 3 medidas, de hecho ese número 3 es un número que simboliza o quiere decir bastante harina, ¿sí? Entonces cuando lo coloca esa pequeña medida en esa porción de harina, o en el centro o dentro de la harina, lo que va a hacer es que la levadura se leude, crezca, ¿cierto? El pan crezca. Y dice que esto es semejante al reino de Dios. En el antiguo pacto, Dios ya no quería habitar en los montes. Entonces, él le dijo al pueblo, de hecho, le dijo a Moisés que ahora él quería habitar ¿en dónde? En medio del pueblo. Entonces, por eso fue que ya no se le sacrificaba a Dios en los montes. Se le sacrificaba a Dios ¿en dónde? En el centro del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando usted mira, hay algo llamado el tabernáculo de reunión, en donde ahora el orden era de que ellos tenían que sacrificar ahora en el centro del pueblo. Entonces, el tabernáculo de reunión estaba en el centro y alrededor del tabernáculo estaban las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces, también estaba la tribu de Leví, pero la tribu de Leví estaba en el centro de toda la herencia en la tierra prometida del pueblo de Israel. Entonces, ellos tenían que ministrar el culto, pero el culto tenía que estar ¿en dónde? En el centro. Entonces, el reino de los cielos es semejante a esa pequeña porción de levadura que se pone en el centro. Sombra y figura también de lo que se hizo en el antiguo pacto cuando ya Dios, Yahvé o Jehová, le dice a Moisés que tiene que colocar el tabernáculo de reunión en el centro del pueblo. Usted puede colocar el tabernáculo de reunión ahí en Google y en donde queda usted va a ver algo hermoso, porque todas las tribus quedaban alrededor y en el centro, ¿qué quedaba? El tabernáculo de reunión, sombra y figura de Jesucristo. Cuando usted mira esto, usted puede entender algo. Los escribas y saduceos, los fariseos trataban de alejar completamente al pueblo ¿de quién? De Dios. Les estorbaban porque ponían nuevas normas, porque a todo le llamaban pecado. Y es que al pecado hay que llamarlo pecado, pero cuando es pecado. Pero ellos a todo le llamaban pecado y los únicos que eran buenos eran ellos.
Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.